Hare Krishna. Continuamos con la segunda parte del libro Las vacas de Krishna en Nueva Brajamandala, capítulo titulado Gomata, la madre vaca. La expresión Gomata, madre vaca, ha sido empleada durante siglos para expresar el lugar especial que ocupa este animal en la cultura védica. La vaca no solo nutre con su leche, sino que también encarna cualidades de entrega y compasión que recuerdan al amor incondicional de una madre. Cuando vive en un entorno de respeto, sin violencia y con una alimentación natural, su leche se considera un alimento puro y beneficioso, muy diferente de la leche industrial de hoy día, capaz de fortalecer tanto el cuerpo físico como los tejidos más sutiles del cerebro. Por ello, los sabios de la antigüedad reconocieron a la vaca como una de las 7 madres de la humanidad: la madre biológica, la niñera, la esposa del maestro espiritual, la esposa del rey, la esposa de un brahmana, la tierra y la vaca, y la tomaron como base de su vida ascética. Quien ha convivido con ellas sabe que las vacas son mucho más que productoras de leche. Tienen carácter, memoria, emociones y sobre todo una capacidad sorprendente de crear vínculos con las personas. A veces muestran dulzura, otras veces firmeza, pero siempre despiertan una respuesta en quienes las tratan con sinceridad. En este sentido, la vaca no es solo un símbolo de Dharma, sino también una maestra silenciosa que enseña paciencia, ternura y reciprocidad. En Rupa Goyala, esta visión cobra vida en el día a día. Como las vacas son tratadas con dignidad y gratitud, independientemente de que den leche o no, algunas han dado pruebas sorprendentes de generosidad, produciendo leche incluso sin haber tenido terneros. Otras han conmovido a quienes las cuidan con gestos de cariño, de inteligencia o de protección inesperada. Este tipo de vivencias muestran que el lazo entre humanos y vacas va más allá del utilitario. Es un vínculo espiritual y afectivo que transforma a quien lo experimenta. Por eso, hablar de Gomata no es solo citar escrituras ni repetir principios filosóficos, es también escuchar y valorar las experiencias de quienes han convivido con ellas. Las historias que siguen recogen momentos entrañables y reveladores en los que las vacas de Rupa Goyala han dejado una huella imborrable en los corazones de residentes y visitantes. Hace muchos años que Brajalila Devi Dasi vive en Nueva Brajamandala. En un momento dado, ella y su esposo decidieron traer un bebé a este mundo. En aquel tiempo no había niños en la finca, salvo una niña que ya estaba casi en la adolescencia. No existía el ambiente de madres e hijos que a ella le habría gustado. Se sentía sola, porque también echaba de menos a su propia madre. Estaba a punto de convertirse en madre, pero no había otra madre que la acompañara en esos instantes tan especiales, que solo una madre puede entender. Habían decidido crear a su bebé, que después sería Gadgetri, una hermosa niña, en un entorno donde pudiera desarrollar su conciencia de Krishna. Por eso decidieron vivir en Nueva Brajamandala. Pero aún así sentía esa carencia y esos sentimientos de soledad. Brajalila nos recuerda: para mí fue increíble, aunque suene un poco místico, lo que voy a contar. Yo lo experimenté como algo muy real, algo muy vivido. Krishna me maternó en ese momento. Me dio lo que yo necesitaba a través de las vacas. Sentí una soledad, un vacío,
pero cuando bajaba cada día a la vaquería con mi bebé, esa carencia se cubría con el amor de las vacas. Luego subía a casa completamente nutrida, completamente en paz. Me sentía muy a gusto, muy acompañada, solo por estar allí con la vaca madre cada tarde. A las 4:30 de la tarde, el vaquero llamaba a las vacas con voz fuerte: ¡Bolo, bolo, bolo! Rayalila también escuchaba aquel llamado, de modo que preparaba a su bebé y bajaban juntas. En el camino recogían flores para ofrecérselas a Krishna y a las vacas. Era una experiencia que la llenaba en todos los sentidos. Brayalila. Recuerdo que cuando tenía esa necesidad emocional, también tomaba la leche de las vacas. Eso producía en mí un efecto muy positivo de plenitud y satisfacción que me sorprendía. Me sorprendió porque era algo místico. En ese momento pude experimentar que no llegamos a apreciar ni a entender el misticismo de la madre vaca como realmente la madre vaca es una madre en todos los aspectos. No es solo madre porque nos da leche. La madre vaca es una madre que va mucho más allá. Nos puede sostener emocionalmente como una madre, cubrir necesidades como una madre. Estas vacas son muy especiales. Era una experiencia muy bonita que yo no esperaba vivir. Las vacas tienen una capacidad única para ofrecer consuelo, amor y compañía en momentos de necesidad. Brayalila, al igual que muchos otros, está convencida de que esta experiencia se debió a que las vacas de Krishna son especiales y hacen vivir experiencias trascendentales. Ellas están constantemente escuchando el santo nombre del Señor, conviviendo con los devotos, reciben prasadam y son muy queridas por sus vaqueros y por todos los demás devotos. Otra historia que me gustaría compartir es la de Sundari y Dinayaram. Sundari es una vaca brava, de carácter difícil, que a primera vista parece poco amistosa. Impone respeto y cierto temor. Al ver su expresión, da la impresión de que siempre está de mal humor. No le gustan las visitas ni los cariños humanos, o al menos eso parece. Un día, Dinayaran estaba cansado y triste, casi al borde de las lágrimas. Se sentó en un banco afuera en el campo. Tan absorto en sus emociones, no se dio cuenta de que Sundari se estaba acercando. De repente, Sundari se puso delante de él. Quedaron cara a cara. Dinayaran no tenía a dónde ir ni cómo escapar. Estaba acorralado por ella. Tampoco podía apartar la mirada, porque lo observaba fijamente, como si viera su interior, o miraba como si dijera: ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? Entonces Sundari se acercó todavía más. Dinayaran recuerda: yo tenía mucho miedo de ser corneado, pero ella me lamió la cara y sentí que no tenía nada de qué preocuparme, que todo iba a estar bien. Entonces entendí que la vaca es pleno amor, que la vaca es la madre y nosotros somos sus hijos. Fue algo que me tocó el corazón y me emocionó mucho. Un encuentro de este índole difícilmente se ve en vaquerías ordinarias, dedicadas a la explotación ganadera. En la sociedad actual, el maltrato y la explotación de las vacas representan una desconexión con estos valores fundamentales. Srila Prabhupada advirtió que esta actitud materialista y cruel hacia las vacas tiene consecuencias tanto en el plano espiritual como en el plano material. Srila Prabhupada hace su comentario en el Srimad Bhagavatam 1.17.3. Un síntoma de la era de Kali lo constituye la afligida condición de la vaca. Ordeñar la vaca
significa extraer los principios de la religión en forma líquida, ya que la leche de la vaca es necesaria para el fuego del sacrificio. El ternero de la vaca no es solo algo hermoso a la vista, sino que también le produce satisfacción a la vaca, en virtud de lo cual ella da tanta leche como le es posible. Pero en Kali Yuga, a los terneros se los separa de su madre lo más pronto posible, con fines que no se han de mencionar en estas páginas del Srimad Bhagavatam. La vaca está de pie con lágrimas en los ojos. El lechero Sudra le extrae la leche de manera artificial y cuando no hay más leche, se envía la vaca al matadero. Estos actos muy pecaminosos son los responsables de todos los problemas de la sociedad actual. La gente no sabe lo que está haciendo en nombre del desarrollo económico. La influencia de Kali los mantendrá en la oscuridad de la ignorancia. Aparte de estos esfuerzos que están haciendo en aras de la paz y la prosperidad, deben procurar que las vacas y los toros se sientan felices en todos los aspectos. La gente necia no sabe cómo se consigue la felicidad haciendo que las vacas y los toros sean felices. Por ello, es un hecho por la ley de la naturaleza. Aceptémoslo basándonos en la autoridad del Srimad Bhagavatam y adoptemos los principios para la felicidad total para la humanidad. Las vacas de Rupa Gosala. Los niños y las vacas. Lakshmana. Una vez bajamos a la vaquería Goranga y yo. Él venía corriendo, se quitó las botas y las lanzó por allí. Luego comenzó a hacer un agujero en la tierra donde metió sus pies. Recuerdo que estaba sentado, con los pies enterrados y cubiertos de tierra. El sol le iluminaba la carita y en ese momento me dijo: «Mamá, yo nunca me quiero ir de aquí». Oranga era un niño pequeño, de unos 3 años de edad. Vivió su tierna infancia rodeado de las hermosas vacas de Rupa Gosala y desde muy temprano había aprendido a ordeñar guiado por las manos expertas de Alberto. Alberto nos cuenta: cuando Goranga era muy chiquitín, lo situaba entre mis piernas mientras ordeñaba. A veces tomaba su manita, la colocaba junto a la mía y juntos formábamos un pequeño cuenco que poníamos debajo de la ubre. Sacamos un chorrito de leche y luego le llevaba la mano hasta la boca para que la bebiera. Le gustaba mucho, le encantaba. Con el tiempo, Gouranga fue creciendo y pronto empezó a ordeñar. Él solito metía la mano y sacaba un chorrito de leche, lo bebía y luego me decía: «Mirá, Alberto, mirá», con una cara de satisfacción, de alegría, de felicidad. Esos recuerdos se los llevará para toda la vida, y yo también. Alberto siempre fomentó la relación entre los niños y las vacas, sobre todo para el ordeño, porque los pequeños, con sus manos, lo hacen muy bien y aprenden rápido. Cuando los niños experimentan esta sensación, quedan completamente sorprendidos y felices. Siempre lo hemos podido comprobar. Al principio, algunos sienten un poco de miedo al acercarse y tocarlas, pero a medida que los acompañamos, van ganando seguridad y confianza. Esta práctica es muy sencilla y al mismo tiempo realmente importante, porque tanto los pequeños como los mayores, al tener este contacto con las vacas, pueden experimentar el cálido cariño que ellas proporcionan. Alberto. El primer contacto que yo hacía siempre con todos los niños era a través del tacto. Yo les tomaba las manos y juntos acariciábamos la piel del animal para sentir su pelo. Yo les decía: «¿Sienten qué suave es? Es como un peluche, ¿verdad? Ahora acarícialo tú». Así empezaban, después se acercaban para ver cómo ordeñaba, después querían tocar la ubre, apretar. Así muchos aprendieron a ordeñar.
Bodini era una niña de 9 años que amaba mucho a las vacas. Una de las razones por las que sus padres habían decidido mudarse a Nueva Brayamandala era precisamente porque ella estaba encantada con las vacas y deseaba tener una y ordeñarla. Así que todas las tardes iba a la vaquería a ordeñar. Se metía en las cuadras y las cepillaba y además sabía ordeñar casi todas las vacas a la perfección. Al igual que la mayoría de los niños, era muy educada, atenta y obediente. Tenía un trato muy especial con las vacas, a las que trataba con mucho amor y cariño. De vez en cuando llegaban visitas o invitados a la comunidad y quedaban asombrados al ver cómo los niños se relacionaban de una manera tan natural y experta con las vacas. No es fácil ordeñar bien a mano, así que, cuando el vaquero invitaba a los niños a hacerlo, era todo un espectáculo. Los visitantes no lo podían creer. Este es un ejemplo, entre muchos, de cómo podemos mostrar la importancia de las vacas en la sociedad. Hasta los más pequeños los pueden experimentar. ¿Te imaginas cómo se siente la ubre de una vaca? Durante un tiempo, muchas escuelas organizaban excursiones a Nueva Brayamandala, y la actividad estrella era la visita a la vaquería. Allí, decenas de colegios y cientos de niños tuvieron la oportunidad de ordeñar. Tilak era la vaca más destacada por su paciencia. Esperaba a que el último niño terminara de ordeñar antes de moverse. Alberto los recibía con gran entusiasmo, describiendo, explicando y compartiendo sus experiencias como vaquero, con tanto amor que nadie podía dejar de sentir lo que expresaba. Su aprecio por las vacas era tan inspirador que todos se contagiaban de esa dulzura. Junto a Brayalila, llevaba a cabo la tarea de recibir a los niños durante las visitas, y ambos recuerdan siempre esos momentos como experiencias que quedan grabadas en la memoria para toda la vida. Brayalila. Algo que impresionaba mucho en estas excursiones era que las vacas no estaban atadas y permanecían quietas hasta que el último niño lo ordeñara. Era algo increíble y fascinante ver que una vaca pudiera tener tanta paciencia. Otra de las cosas que más sorprendía a los visitantes era que las vacas seguían dando leche después de un año de haber tenido sus terneros. Esto es inusual, pues en una vaquería tradicional las vacas dejan de producir leche aproximadamente al año. Sin embargo, muchas de estas vacas daban leche durante varios años, incluso hasta 16 años después de haber parido por última vez. Algunas fueron ordeñadas hasta el último día de su vida, y otras, incluso, sin haber tenido nunca un ternero. Además del ambiente propicio y los constantes cuidados a su salud, este comportamiento se debe a que las vacas son tratadas con tanta devoción que, de alguna manera, quieren corresponder el amor que reciben. En Rupa Goyala pasaron y siguen pasando muchas aventuras. Quienes hemos tenido la posibilidad de vivir cerca de vacas, sabemos que siempre hay historias que contar. Algunos incluso pueden pasar horas hablando de ellas, de sus personalidades, de sus caracteres, de sus formas de ser. Así que es natural que los vaqueros tengan tantas historias que compartir. Alberto, después de que los niños, especialmente los que vivían en la finca, ordeñaban, los llevaba al pajar y los hacía sentar sobre las balas de paja. Una vez allí, captaba su atención diciendo: Ahora os voy a contar una historia que parece un cuento pero que no lo es. Es una historia que ha ocurrido de verdad en esta vaquería. El chupete de Tulasi. Arjuna nos cuenta:
Durante los tiempos de la vaca Yamuna, vivía en Nueva Brayamandala una pequeña niña llamada Tulasi. A ella le encantaba tener siempre su chupete a mano. Nunca le faltaba porque era indispensable para ella. Tulasi fue creciendo rápidamente. Ya tenía 2 años y era una niña preciosa. Todos quedaban encantados con ella. Como aún seguía usando chupete, sus padres decidieron que ya era tiempo de que lo dejara. Intentaron muchas ideas para convencerla, pero todas fracasaron. Así pasaba el tiempo, intentando persuadirla o ofreciéndole otra cosa a cambio, pero Tula sí sufría porque estaba muy apegada a su chupete, y su padre sufría porque no querían verla llorar, pero tampoco siempre con el chupete en la boca. Un día, Tulas y su mamá, Linda, fueron a visitar a las vacas de Rupa Goyala. Yo las recibí con mucha alegría. Yo estaba al tanto de lo que estaba pasando con el asunto del chupete. Vi a Tulasi con sus ojos grandes y brillantes, con una sonrisa que hacía cuando me veía llegar y con el chupete en la boca. Entonces le dije, oye, Tulasi, ¿sabes que aquí, por las noches, la vaca Yamuna llora? Se la escucha todas las noches, mu, mu. Es que no tiene chupete. ¿Por qué no le das el tuyo? Tula se abrió los ojos y me miró con desconfianza. No le gustó nada la propuesta. Mira, se lo podemos dejar allí, en ese clavo. Yo lo pongo allí y Yamuna por la noche lo toma, duerme tranquila y no llora. ¿Qué te parece la idea? Le señalé un clavo oxidado que llevaba quién sabe cuántos años sobresaliendo de una de las vigas. Tula sí, no estaba convencida, pero lo estaba pensando. Su cara ya no expresaba la alegría de siempre. Se notaba que el asunto le preocupaba. Sin embargo, se sacó el chupete de la boca y me lo dio. Lo colgué en el clavo y allí quedó. Tulasi nunca más volvió a usar chupete. Aún así, lo echaba de menos y a veces se lo pedía a su madre. El chupete, mi chupete, ¿no recuerdas que se lo dejaste a Yamuna? Si no, por la noche llora, le respondía Linda. Inmediatamente, Tulasi recordaba a Yamuna y se olvidaba del chupete. Hoy, Tulasi tiene más de 20 años y cuenta esta historia como el milagro de las vacas. Yo, por mi parte, entiendo que estas cosas suceden porque la potencia de las vacas es inconmensurable. Sé que solo fui un instrumento para que ellas pudieran ayudar a esta niña. El chupete estuvo allí, colgado al clavo, durante muchos años. Cuando los visitantes preguntaban ¿por qué está eso allí? Muy alegremente le contaba esta historia encantadora. Tilak la tierna. Tilak era una vaca muy especial. Un hindú se había ofrecido a regalar una vaca y junto con Alberto fueron a buscarla. El dueño de la vaquería le mostró 3 vacas hermosas, todas preñadas y a punto de ser madres. Les dijo que eligieran cuál querían llevarse. La decisión no fue difícil, porque una de ellas llevaba en la frente una pequeña marca blanca, parecida a un símbolo de Vishnu. De la misma manera en que los Vaishnavas, aquella vaca traía marcado un tilak, y por lo tanto, sin dudarlo, de las 3 eligieron a esa, y la llamaron Tilak. Después de unas semanas, Tilak dio a luz a una bonita ternera, a la que el vaquero puso por nombre Dira. Pronto resultó evidente que ella había heredado muchas cualidades de su madre, sobre todo su bondad y paciencia, y aunque nunca tuvo descendencia, se convirtió en madre adoptiva y dio leche hasta sus últimos días. Contaremos su historia más adelante. Con el tiempo, Tilak se convirtió en una vaca extraordinaria,
muy tranquila, de paciencia infinita, de modo que cientos de personas, en su mayoría niños, tuvieron el privilegio de ordeñarla. Así, era como el vaquero compartía muchas historias, y los niños las disfrutaban enormemente. Los niños y también los adultos, porque en el fondo nunca dejamos de serlo. Quizás podríamos preguntarnos por qué Alberto dedicaba tanto tiempo a los niños. Él mismo lo explica. Porque mira, es muy sencillo. Lo que haces de niño no se te olvida en toda la vida. Cuando somos mayores, no recordamos ni lo que hemos comido ayer. En cambio, las experiencias que vivimos de pequeños, cuando somos como una esponja, las absorbemos y nos acompañan para el resto de la vida. Entonces, estos recuerdos que van a tener estos niños de su infancia en la vaquería serán para toda la vida. Y fíjate qué misericordia he tenido de poder hacer eso. A este respecto, los niños que compartieron su infancia con las vacas ahora son adolescentes y algunos ya adultos. El tiempo ha pasado y sin duda el cometido del vaquero se ha cumplido. Gouranga. Tengo muchos recuerdos de mi infancia que son felices e importantes para mí. Me acuerdo de cuando llamábamos a las vacas con el bolo, bolo, bolo y venían, de cuando estábamos ordeñando y Alberto me ponía la leche en la mano y yo la bebía. También de cuando ofrecíamos las flores que recogíamos afuera. Me acuerdo de las historias que nos contaban el pajar y de cuando jugábamos allí. Cuando les dábamos la leche a los gatitos en un cuenco. Recuerdo la fiesta de la vaca, cuando tocaba la batería y venía el alcalde. Recuerdo cuando Gopi estaba dejando el cuerpo y estábamos todos allí cantando el santo nombre, acompañándola hasta que se fue. También recuerdo a Tilak, porque era mi vaca favorita. Siempre estaba tranquila y no se movía mientras la ordeñaba. Es increíble que las vacas de la granja hayan dado tanta leche cada día durante tantos años. Eso no es normal. Agradezco que Alberto siempre me recibiera con amabilidad y cariño en la vaquería, enseñándome a conocer a las vacas y a ordeñar. Eso es una gran parte de mi infancia y son recuerdos bonitos e importantes para mí. Gayatri. Lo que más me gustaba de la vaquería era cuando ordeñaba las vacas y cuando Alberto las llamaba y todas venían. También cuando paseábamos entre ellas, cuando íbamos a coger flores para el altar y muchas cosas más. Kunti. Soy una de las niñas que se crió en la finca de Nueva Brayamándala. Tengo recuerdos muy bonitos y especiales de la vaquería, porque fue donde pasé mis primeros años de infancia. Con mis amigos íbamos a ordeñar y allí estábamos todos juntos. Mientras uno ordeñaba, otro peinaba una vaca o la acariciaba, o simplemente nos quedábamos allí, juntos, esperando con ilusión que nos tocara el turno de ordeñar, de sentarnos en el taburete con el cubo de leche. Era muy especial, lo disfrutábamos muchísimo. Cuando terminábamos de ordeñar, Alberto nos llevaba al pajar y nos contaba historias. Lo pasábamos muy bien. Recuerdo llegar y trepar como un loco a los montones de paja, subir y sentarnos para escucharle. Después nos quedábamos jugando. Así fue mi infancia, mis felices primeros años. Isani. Tengo muchos recuerdos en la vaquería. Todavía conservo a mis dos amigos, Moranga y Kunti, con quienes recordamos las historias en los montones de paja. Nos subíamos allí. A mí me daba pánico hacerlo, pero lo hacía igualmente porque ellos lo hacían. Recuerdo ver a las vaquitas del río, la caravana. Recuerdo las historias que nos contaba Alberto, como la del chupete de Tulasi, que todavía sigue allí. Siempre mantendré un bonito recuerdo de esa vaquería y de todo lo bueno que me dio, con mucho aprecio.
Cuando llegábamos teníamos que tener una florcita para ofrecerle, y la ofrecíamos entre todos. Uno encendía el incienso, otro tocaba la campana, otro dejaba la flor, y también ordeñar. No recuerdo bien los nombres de las vacas, pero sí recuerdo ordeñar, siendo yo tan pequeña, viendo la vaca enorme y ordeñarla. Era muy impactante. Cuando llegaban las vacas a beber agua y asomaban sus cabezas entre las vallas, sus cabezas eran enormes y nos llenaban de babas. Era tan bonito. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Arjuna. Los recuerdos son muchísimos. Cuando me dirigí hacia la vaquería, sentí una conexión muy hermosa con Krishna a través del vaquero, de su servicio y de las grandes y amadas devotas del Señor que son las vacas. Me encantaba cuando las llamábamos. Ellas ya reconocían el sonido del llamado y venían contentas a comer. Me fascinaba poder alimentarlas, sentir que yo, como niño, casi adolescente, me nutría. Me encendía por dentro como una chispa. Me daban como un corrientazo de amor y afecto con el simple hecho de darles de comer a las vacas. Era una conexión especial. Otro recuerdo es cuando las peinábamos, ver sus caras de satisfacción, cómo disfrutaban mientras las acariciábamos. Como niño, uno ve las cosas de otra manera. En ese momento, sentía que cuando las peinaba, ellas me miraban con un cariño especial solo por el hecho de atenderme. Eso es, sin querer, un mérito espiritual acumulado que ayuda a seguir siendo consciente de Krishna en esta vida. Poder cantar mi yapa, seguir los principios, hacer servicio, ayudar en la prédica. Pienso que, en gran medida, se debe al servicio a las vacas de Nueva Brayamanda. Estoy muy agradecido a ellos. Y más viniendo de la ciudad, llegar al campo y ver a las vacas, yo sentía como niño que estaban fabricando leche. No entendía mucho. De adulto, uno lo puede comprender, pero en ese momento yo tocaba las ubres, las apretaba y salía leche. Para mí, era algo místico, una conexión que va más allá. No puedo expresar exactamente lo que sentía. Puedo decir con amor, afecto, cariño, pero eran sensaciones múltiples. Y cuando lo recuerdo pienso, cuando tenga hijos los pondré a ordeñar vacas, porque así pueden sentir lo mismo. Es algo maravilloso. El rescate de Tilak. No sabemos cómo Tilak llegó al otro lado del río, pero no quería cruzar de regreso. Alberto, que estaba allí solo y sin ninguna cuerda a mano, se quitó el cinturón y lo usó para atarle los cuernos. El problema fue que, al hacerlo, sus pantalones comenzaron a caerse, así que tuvo que sujetarlos con una mano mientras con la otra tiraba suavemente la vaca para hacerla caminar. Como recordaréis, Tilak era una vaca muy buena, tranquila y obediente, así que lo siguió sin resistencia. Sin embargo, para llegar hasta un puente y poder cruzarlo de vuelta, debían recorrer unos 2 kilómetros. Lo más complicado era que, en el regreso, tenían que caminar casi 1 kilómetro justo al lado de la carretera, lo cual resultaba peligroso. Alberto necesitaba sujetar a Tilak de alguna manera, y en ese momento, lo único que tenía a mano era el cinturón. Afortunadamente fue suficiente y logró llevarla de regreso a la vaquería, sana y salva. El trayecto no fue rápido. 1 kilómetro de ida y otro de vuelta les llevó casi 2 horas, porque no solo caminaban, sino que hacían pausas para que Tilak comiera la hierba fresca, contemplar el paisaje y descansar un rato. A pesar de las dificultades, el esfuerzo valió la pena y una vez más, la paciencia y el cariño lograron traer de vuelta a casa a una de las vacas más queridas de Rupa Goyal. Rade, la amorosa. Un amigo de los devotos,
José María estaba de visita en Nueva Bradamante. Era el año 2004 o 2005. Ya era un hombre mayor y tenía algunos problemas de salud. Aún así, todas las tardes iba a la vaquería para ver cómo Alberto ordeñaba. Había algo en la relación entre el vaquero y las vacas que lo conmovía profundamente. Era un vínculo que le llamaba poderosamente la atención. Un día, mientras contemplaba las manos expertas de Alberto, José María rompió el silencio. Mira, estoy vendiendo un piso. Si lo vendo, te lleno el pajar y te compro una vaca. Alberto sonrió sin dejar de ordeñar. Había escuchado muchas promesas en su vida. En su mente, esta era una más. La gente dice muchas cosas, pensó, sin darle mayor importancia. Pero José María no era de los que hablaban por hablar. Vendió el piso, llenó el pajar hasta el techo y juntos fueron a buscar una vaca. Llegaron a una zona donde vendían vacas de la raza pardo alpina. Había que escoger una entre 22. Estaban del otro lado del vallado observándolas con gran admiración. En ese momento, José María le dijo a Alberto: «Escoge tú, elige la que quieras». Alberto estaba abrumado. ¿Cómo elegir solo una? Se las habría llevado a todas, todas toditas. Tan hermosas, robustas, con cuernos imponentes y colores suaves. Pero solo podía escoger una. Entonces, con la mano tomó un poco de hierba y cruzó el brazo hacia el otro lado del vallado, donde estaban ellas. Tenía el brazo muy tenso, esperando que alguna viniera por la hierba fresca. La primera que venga a comer, me la llevo. Así llegó Rade a la vaquería. Rade no venía a solear. Dentro de su vientre llevaba un ternerito. Cuando llegó el día del parto, el pequeño nació antes de tiempo, prematuro y débil. Lo llamaron Balaram, y Alberto no se separó de su lado. Como no podía mantenerse de pie, le dedicaba toda su atención. Lo llevaba a tomar sol, lo alzaba en brazos, lo acompañaba a mamar. Balaram era muy frágil, pero muy mimado por su vaquero. Alberto estaba exhausto, pero su corazón rebosaba esperanza y amor por aquel pequeño. Después de una semana, Balaram dio sus primeros pasos. ¡Qué alegría! Pero pocos días más tarde, mientras Alberto estaba en el pueblo haciendo compras, Balaram llegó hasta el canal cercano, donde cayó y se ahogó. Al regresar, Alberto lo buscó desesperadamente hasta que descubrió lo ocurrido. La muerte del pequeño Balaram lo devastó. Se sentó junto al canal, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Había puesto todo su esfuerzo, todo su amor, y aún así no pudo salvarlo. Estaba triste y hundido por la pérdida de aquel ternero. No había consuelo, nada podía reparar esa herida. Otro devoto, al verlo abatido, se acercó y le dijo con suavidad: «Alberto, piensa en esto. Este ternero nació en un lugar sagrado y partió también en un lugar sagrado. En menos de un mes ya se ha ido con Krishna. No te preocupes por él. Ahora ocúpate de su madre». Rade había sentido la pérdida de Balaram en lo más profundo de su ser. Su mirada reflejaba tristeza y su rostro era pura angustia. Sabía lo que había ocurrido. No hacía falta decirle ni demostrarle nada. El canal donde falleció Balaram fue un problema durante mucho tiempo. Pasaron años hasta que los devotos pudieron levantar un vallado que rodeara todo el campo de la vaquería. Una mañana, poco después del accidente, Alberto fue a la vaquería como todas las mañanas. Rade no estaba en su cuadra. La buscó por todas partes.
y finalmente la encontró sumergida en el canal. Tal vez había ido a buscar a su hijo. El canal tenía una profundidad de 1,5 metros, quizás un poco más. Allí estaba ella, asustada, pataleando entre el barro y las piedras. Al ver aquella escena, lo primero que pensó Alberto fue: debes tranquilizarla. Sin dudarlo, se metió en el agua, la sujetó, la acariciaba y le decía: Rade, tranquila, tú quédate tranquila. Mientras tanto, pidió socorro. Pronto llegaron unos 10 devotos. Desde el agua, sin soltarla, Alberto les pidió que trajeran una cuerda larga y un tubo de hierro. Cuando lo hicieron, ataron los cuernos de Rade con la cuerda y Alberto, con el tubo, se dispuso a hacer palanca desde atrás, en la parte del trasero y las patas. Bueno, chicos, a ver, a la cuenta de 3, vosotros tiráis y yo intento levantar aquí. Pero vamos, que una vaca pesa 600 o 700 kilos, dijo el vaquero. Para que Rade pudiera pisar tierra firme, tenía que subir unos 2 metros de altura. Ya estaban todos listos, Alberto con el tubo, del otro lado, todos los devotos preparados para tirar de la cuerda. 1, 2, 3. Alberto hizo palanca, los devotos tiraron con fuerza y Rade salió como si volara. Aterrizó tranquilamente, apoyando sus 4 patas sobre la hierba, sin ser arrastrada, sin complicación ni malestar. Fue como si hubiera flotado, como si lo hubieran levantado hacia el cielo y depositado suavemente en el prado. Parecía arte de magia, porque Krishna estaba dirigiéndolo todo. Rade y Alberto siguieron viviendo muchas aventuras juntos. Su relación y su manera de afrontar las dificultades fueron un ejemplo de servicio, compasión y fortaleza, de seguir adelante y perseverar. Rade, a pesar de su dolor, no dejó de dar. Ella era madre en toda la extensión de la palabra. Durante 16 años ofreció su leche como un acto de amor y servicio, sin pedir nada a cambio. Dira, la paciente y valiente. El octavo día de la quincena brillante del mes de Kartik, octubre-noviembre, se celebra Gopastami, que conmemora el día en que Krishna pasó de cuidar terneros a cuidar vacas adultas, marcando así el final de sus pasatiempos de la niñez. En el Srimad Bhagavatam se describe cómo Krishna, junto a Balaram y sus amigos pastorcillos, comenzaron a llevar a las vacas a pastar por los bosques de Vrindavan, realizando maravillosos pasatiempos. Ese día, Nanda Maharaj y los pastores adultos reconocieron que Krishna ya no era un niño pequeño y debía asumir mayores responsabilidades, por lo que le permitieron cuidar las vacas en lugar de los terneros. Mientras los gopas cuidaban las vacas y vagaban libremente por los bosques, las gopis generalmente permanecían en sus hogares, ocupadas en actividades como batir mantequilla, ordeñar y cocinar. En el Srimad Bhagavatam 10.15.1, en el significado se explica: como el cuerpo espiritual del Señor Krishna aparentemente había crecido un poco en edad y fuerza, los hombres mayores de Vrindavan, encabezados por Nanda Maharaj, decidieron promover a Krishna de la tarea de pastorear terneros a la posición de un pastorcillo de vacas normal. Ahora, él se haría cargo de las vacas, los toros y los bueyes adultos. Por gran afecto, Nanda Maharaj había considerado anteriormente que Krishna era demasiado pequeño y maduro para cuidar vacas y toros adultos. En la sección Kartik Mahatmya del Padma Purana se afirma: el octavo día lunar de la quincena brillante del mes de Kartik es conocido por las autoridades como Gopastami. A partir de ese día, el señor Vasudeva sirvió como pastor de vacas,
mientras que anteriormente cuidaba de los terneros. Krishna bendijo la tierra caminando sobre ella, dejando las huellas de sus pies de loto en el polvo de Vrindavan. El Señor no usaba zapatos ni ningún otro calzado, sino que caminaba descalzo por el bosque, lo que causó gran ansiedad a las muchachas de Vrindavan, que temían que sus suaves pies de loto se lastimaran. Srimati Radharani y sus amigas íntimas, las Sakis, siempre deseaban estar con Krishna en sus pasatiempos de pastoreo. Así, cuando Krishna pasó de cuidar terneros a cuidar vacas, comenzó a internarse más profundamente en el bosque de Vrindavan. Eso significaba que las gopis ya no podían verlo con la misma facilidad que antes. Para resolverlo, Srimati Radharani, Lalita, Vishaka y las demás idearon un plan audaz. Se disfrazaron de gopas, con turbantes, dotis y bastones de pastoreo. Así, disfrazadas, lograron encontrarse con Krishna en el bosque sin ser descubiertas. Hasta el día de hoy, en muchos templos y en ciudades sagradas como Vrindavan, se celebra Gopastami. Ese día, la deidad de Srimati Radharani se viste como una gopa. Se realizan procesiones en las que las vacas son conducidas con gran respeto, se las adora, se las decora y se les ofrece prasada. Este día también se honra la importancia de Go Seva, servicio a las vacas, ya que son queridas por Krishna y esenciales en la cultura védica. En un día tan especial como Gopastami, nació Dhira. Era el 9 de noviembre del 2005. El parto tuvo lugar durante la noche, así que por la mañana, cuando llegó el vaquero, la encontró de pie junto a Tilak, su madre, con su hermosa cola rozando la tierra. Inmediatamente salió a tocar la campana de la puerta del vecino tan fuerte como pudo, lleno de euforia y felicidad. Todo el valle escuchó el llamado y pronto Dhira estaba recibiendo las felicitaciones y bendiciones de todos los devotos de Nueva Brajamandala. Los signos de su nacimiento ya anticipaban que sería una vaca muy especial. Dhira significa valentía, firmeza, sabiduría o serenidad. Se usa para describir a una persona que posee coraje, paciencia y discernimiento, especialmente alguien capaz de mantener la calma y la determinación en situaciones difíciles. Un grupo de música, liderado por Tirtha Kirti, acababa de formarse y recibió el nombre de Dhira. Como muestra de agradecimiento y apoyo a la banda, Alberto decidió dar el mismo nombre, Dhira, a la hermosa ternera que acababa de nacer. La infancia de Dhira fue muy cuidada. Tras el accidente de Balaram, Alberto decidió construir un vallado para evitar cualquier otra caída al río. Cada día tomaba a la ternerita en brazos y la llevaba hasta el campo cercado para que pudiera pasear. Cuando Dhira se volvió más pesada, comenzó a llevarla con una cuerda para que no se escapara. Muy pronto Dhira ganó peso y fuerza, de modo que ya no había problemas. Si caía al río, sería capaz de levantarse y salir sola sin dificultad. Dhira era intrépida y valiente. Cuando se proponía ir a algún lugar, no había obstáculo que la detuviera. Era muy aventurera, imponía respeto y observaba con atención todo lo que sucedía a su alrededor. Cuando alguien nuevo llegaba a la vaquería, no permitía que le tocara los cuernos y a veces se molestaba con los visitantes. Sin embargo, a medida que el rebaño fue creciendo, se volvió más sociable. Lechera sin ternera. La forma en que Dhira llegó a dejarse ordeñar, a pesar de no tener ternero, es una historia sorprendente que nos cuenta Alberto. Mientras ordeñaba a las demás vacas,
Pasaba una y otra vez frente a su cuadra con el cubo, la silla para sentarme y el trapo para limpiar las ubres. Iba y venía de aquí para allá, y ella me miraba y me miraba continuamente. En un momento me detuve frente a ella y la observé. Cuando vi sus ojos grandes y atentos, me pregunté, ¿por qué me mira así? ¿Será que quiere que también la ordeñe? Entonces, un día comencé a cepillarla y acariciarla. Poco a poco, bajé las manos hasta sus ubres, las toqué y apreté suavemente. Salió un líquido que no parecía ni leche ni agua, pero ahí estaba. Corrí hasta el cuarto donde tenía los cubos y tomé un cacharrito pequeño. Al volver a la cuadra, ella me miró y se movió. Intenté acercarme para ordeñarla otra vez, pero de nuevo se apartó. Entonces pensé y le dije, tú quieres ser como las demás. Y en sus ojos brillantes vi la respuesta. Sí. Regresé rápidamente al cuarto de herramientas, con el cubo, la silla y el trapo, y volví a la cuadra. Esta vez, ella se quedó quieta y se dejó ordeñar. Los primeros días lo que producía no parecía leche, sino más bien un líquido espeso y blanquecino. Sin embargo, después de 15 días la consistencia había cambiado, volviéndose más densa y con cuerpo. Los devotos decidieron analizar su calidad hirviéndola 3 veces y comprobando que era buena, ya que no se cortó y mantuvo su homogeneidad. El primer día, Dira dio menos de 100 milímetros. A los 15 días ya producía medio litro, y al comprobar que su leche era buena, comenzó a mezclarse con la de las demás vacas. Poco a poco su producción fue aumentando. Aunque su promedio diario era de 2,5 litros, llegó a dar un máximo de 9 litros en un solo día. No era una cantidad significativa en comparación con una vaca lechera, que puede dar hasta 40 litros diarios, pero para una vaca sin ternero era un volumen muy considerable. Dira solo se dejaba ordeñar por Alberto, y eso suponía un problema, porque él pronto viajaría a la India y no había quien lo ordeñara en su ausencia. Entonces, Dinayaran decidió embarcarse en esta aventura para ayudarlo. Ordeñarla era muy difícil porque se movía mucho, y Alberto tenía que estar dentro de la cuadra repitiendo, Dira, quédate quieta. Dira, no te muevas. Dira, aquí. Dira, allá. Y así, poco a poco, Dinayaran conseguía ordeñarlo. Sin embargo, eso no resolvía de todo el problema, porque Alberto aún tenía que estar presente. Por lo tanto, idearon un plan. Mientras Dinayaran ordeñaba a Dira, Alberto, que estaba a su lado, comenzaba a llamar a las demás vacas que faltaban por entrar, especialmente a Radharani, que siempre era la última. Dira, quédate quieta, que voy a llamar a Radharani. ¡Radharani! Gritaba Alberto. Así estuvieron varios días, hasta que Dira se acostumbró. El siguiente paso fue llamar a las vacas desde fuera de la cuadra de Dira. Entonces Alberto salía un paso y otra vez llamaba ¡Radharani! ¡Ven! Como siempre, Radharani llegaba, entraba en su cuadra y Alberto volvía con Dira para vigilar que no se moviera. Después de unos días continuó con la misma rutina, pero alejándose cada vez un poco más, hasta salir al campo, buscar a Radharani y volver al lado de Dira. Mientras tanto, Dinayaran la ordeñaba y rápidamente se ganó la confianza y el cariño de Dira. Poco después, Alberto ya no entraba en la cuadra de Dira. Más tarde, incluso se escondía para que no lo viera, y finalmente llegó el día en que tampoco lo escuchaba. La última prueba, Alberto permaneció oculto y en silencio, sin llamar a las vacas ni buscar a Radharani. Así, Dira no lo veía ni lo oía.
Así fue como Dinayaran logró ordeñar cuando nadie más podía, y Alberto, feliz y tranquilo, pudo viajar a India, ya que el plan había sido resuelto. Cuando Alberto volvió de la India, consiguió que Dira se dejara ordeñar incluso por los niños que venían a la vaquería. Pero todo cambió cuando su amiga Rade murió. Alberto cuenta: Dira tenía la última cuadra desde la entrada. Justo al lado había estado Rade, que recientemente había dejado el cuerpo. Entonces la cuadra había quedado vacía. La gente que venía a ordeñar lo tenía difícil con Dira porque se movía mucho, era muy inquieta. Al final fui yo para enseñarles, pensando que yo era el gran vaquero con experiencia. Pero Dira se movía de un lado a otro, también conmigo. Le dije: ¿qué te pasa? ¿Por qué te mueves tanto? Entonces pensé: voy a cambiar a Radharani, que está en la primera cuadra al lado de la entrada, a la cuadra de Rade, y voy a poner a Dira en la cuadra de Radharani. Le dije: mira, ahora te vas a portar bien, porque todos los niños que entran aquí, la primera vaquita que ven es a ti, ¿eh? Entonces, a partir de allí, no se volvió a mover, y ordeñarla fue una maravilla, incluso para los niños más chiquitos. Después de un tiempo, Dinayaran y Damodar Priya notaron algunos problemas en sus ubres. Sospecharon que podía tratarse de mastitis y llamaron al veterinario, quien confirmó sus sospechas y además le diagnosticó con mastitis crónica. El veterinario le sugirió que la secaran y tras discutirlo, decidieron hacerlo. Dira respondió muy bien al tratamiento y efectivamente se secó por completo, por lo que dejaron de ordeñarla. Nadie podía imaginarse que todo cambiaría con la llegada de un pequeño toro huérfano. Dira adopta a Hanuman. La historia de Hanuman y cómo Dira lo adoptó muestra una vez más que las vacas son seres muy sensibles y rebosan un amor maternal incomparable. Damodar Priya y Dinayaran, deseosos de aprender más sobre el cuidado de las vacas, visitaron una vaquería cercana. Al llegar a la entrada, encontraron un pequeño toro atado con una cuerda corta. Era mediodía, y mientras los demás animales estaban lejos, este ternero permanecía solo, mugiendo con insistencia. Estaba sucio, pues no podía moverse del sitio donde también hacía sus necesidades. Al mirarlo, Damodar Priya sintió algo especial. El ternero la observaba una y otra vez, mugiendo, como si suplicara ser rescatado. Pasó el día entero, y él seguía allí, solo, llamando sin descanso. Al ver esta escena, Damodar Priya se animó a preguntar al dueño por qué no lo soltaba. El hombre respondió que el ternero ya tenía un año y al ser macho podía preñar a las vacas, lo cual no les interesaba. Además, comentó que ya habían decidido enviarlo al matadero. Damodar Priya no pudo decir nada en ese momento. Regresó a casa con el corazón encogido, y esa noche no pudo conciliar el sueño. La imagen de aquel pequeño ternero no abandonaba su mente. Apenas tiene un año, todavía es muy pequeño, pensaba. Al día siguiente habló con la comunidad y tras varios intentos consiguió convencerlos de traerlo a Nueva Brayamandal. Cuando comunicaron su decisión al dueño, éste se mostró extrañado. ¿Para qué lo quieren? Si no necesitan un toro. No es listo, no les servirá, dijo. Pero para Damodar Priya, esas palabras solo reforzaron la urgencia de salvarlo. Así fue como Hanuman llegó a Rupa Goyala. Apenas liberado, corrió libremente por los prados con la cola levantada como una antena, desbordando de alegría. Su energía contagiosa revolucionó a la manada.
todas las vacas comenzaron a moverse más, a jugar y a disfrutar de mayor ejercicio. Damodar Prida. Cuando Hanuman llegó a nuestra vaquería, se mostró muy feliz al experimentar la libertad, ya que normalmente lo mantenían atado para evitar que dejara preñadas a las vacas. Pensaban sacrificarlo porque creían que sería difícil de adiestrar y no necesitaban un toro. Aunque intentaron negociar también por su madre, que seguía dándole de mamar, no pudieron traerla, pues producía 30 litros de leche al día y no quisieron venderla. La llegada de Hanuman trajo una oleada de entusiasmo a la manada. Travieso y lleno de energía, corría tras Baladeva y los demás, y no tardó en encontrar cariño entre los suyos. Un día, lo vieron mamar de Dira y de Sundari, como un niño que volvía a sentirse seguro y amado. Fue entonces cuando, movido por el amor, Dira, aunque era una vaca ya mayor, lo adoptó, y de manera sorprendente comenzó a dar leche nuevamente, suficiente para alimentar a Hanuman y para ofrecer también unos litros a Sri Sri Radha Govinda Chandra. Damodar Prida. Nosotros pensamos que Dira ya había hecho mucho y que era tiempo de que viviera de forma más tranquila y relajada. Pero al parecer, las deidades querían seguir recibiendo su leche. De hecho, Dira empezó a dar más leche que antes. Se deshizo de todos los problemas anteriores, incluida la mastitis. Después de un tiempo, Hanuman dejó de mamar, pero Dira siguió dando leche. Dinayaram. Cuando Hanuman tenía 1 año y medio, intenté entrenarlo, pero era testarudo, no obedecía nada, hasta que un día Dharma le empujó con sus cuerpos como diciéndole: «Pórtate bien, cabeza dura». Hanuman era bueno, pero tenía su carácter. Quería hacer sus cosas, no obedecía. Por eso no lo querían en la otra vaquería. Un poco difícil. Después con la edad se tranquilizó, y con la corneada de Dharma ya se terminó de calmar. Ahora es muy tranquilo y bueno. Parama Karuna relata cómo fue su primer encuentro con Hanuman y cómo, poco a poco, se fue forjando entre ellos una relación de confianza. La primera vez que lo vi, me quedé impactado por el tamaño que tenía. Imponía un poco, porque al sacar la cabeza por el pasillo de la vaquería, donde están las cuadras, yo tenía que pasar por debajo de él cada vez que iba y venía. Después, con el tiempo, empecé a conocerlo y fui tomando más confianza con él. Uno se va dando cuenta de que lo que tiene de grande, lo tiene de bueno. Él es curioso, no se quiere perder nada de lo que está pasando en la vaquería. Debido a su tamaño, puede asomarse por encima de las divisiones y chusmear lo que pasa, y también comerse la comida de las otras vacas. Hanuman no solo se destaca por su tamaño, sino también por cómo maneja su propio tiempo. Se toma el tiempo que quiere para entrar o para salir. Puede quedarse parado en la misma posición por mucho tiempo, y no importa si es al entrar o al salir de la vaquería, impidiendo el paso de las demás vacas que quedan esperando. Otra cosa que me sorprendió es que le encanta mirar el río. Puede pasarse toda la mañana mirándolo. Jaya